La 22. Bueno, 23. Empezamos porque leímos el 1 y 2. Pero volvemos a empezar. Sí, lo volvemos a empezar. Arranca. El altar de Dios. Qué espiritual. Y salió grabado. ¿Sí? Arráncate, pelador. ¡Qué prestigio! Van a decir, la clase de los locos. De los platicones. Va. El altar de Dios. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Generalmente, esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior, en torno al cual se erige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Bueno, esto lo vimos ya algo la vez anterior y nos explica que para poder aceptar la sanación que Dios nos envía, tenemos que liberar la luz interior, reconocer que de verdad queremos recuperar la luz. Y dice que desde que elegimos creer que nos separamos de Dios, las defensas las hemos usado para defendernos contra la sanación de la separación. Fíjense, elegimos pensar que nos separamos de Dios. Y Dios nos envió inmediatamente la corrección de ese error. Y nosotros hicimos defensa contra la corrección de Dios. ¿Por qué? Dice, tenemos miedo a que Dios, al volver a Él, nos castigue. Esa es la razón por la que nos defendemos y nos resistimos a la expiación. Porque pensamos que Dios tiene características humanas, que nos va a castigar, que nos va a hacer sentir culpables, y eso es lo que, por eso mejor yo ni regreso, prefiero sufrir aquí que volver a que Dios me castigue. Esa es la resistencia a la expiación. Ahora bien, dice que tenemos muchas ideas equivocadas sobre el significado de nuestro cuerpo. Y Jesús dice que en esta experiencia donde creemos ser cuerpos, Él nos da, por medio del Espíritu Santo, la oportunidad de usar el cuerpo al servicio de Dios. Esa es la única manera en que el cuerpo se va a volver un instrumento de sanación y de regreso a la verdad. Porque de otro modo el cuerpo usado por el ego nos distrae, nos hace sentir que eso es lo importante y dedicamos toda la atención al cuerpo. Pero el Espíritu Santo, si se lo permitimos, nos dice, dame lo que tú crees ser y yo te mostraré la luz que habita en ti. A eso se refiere con que
si elegimos la sanación, la expiación, vamos a descubrir, en vez de ver con los ojos del cuerpo, el cuerpo ve, evalúa, juzga, aprueba o critica, porque todo es desde la mente racional. Pero si decimos, Espíritu Santo, quiero ver cómo tú ves, entonces tenemos a nuestra disposición, fíjense, el ego nos da los ojos, estos ojos que se han de comer los gusanos, y el Espíritu Santo nos da la visión divina. Eso es lo que el Espíritu Santo nos da. Pero ¿cómo puedes, o sea, ahorita lo que mencionaste de que si el cuerpo funciona, o cómo fue, para el Espíritu Santo? ¿Al servicio de Dios? Al servicio de Dios. Ajá. ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? El transmitir la palabra de Dios, pensar como Dios. Cuando alguien se comporta equivocadamente, yo puedo decir, qué desgraciado, o puedo decir, Señor, guíame. Y puedo mandarle un pensamiento, ni siquiera palabras, o si me llega, hasta decirle a alguien que se está equivocando, actuando mal, si me llega la inspiración, porque acuérdense, no son pensamientos que traigo un acordeón escrito de qué les voy a decir, sino, Señor, a tu servicio. Y puede ser que pase una cosa difícil y tú te veas de repente diciéndole a la persona, fulano, tú eres bueno, tú eres una buena persona, le recuerdas el bien. Eso es estar al servicio de Dios. No es que tú hagas, fíjate, como las cartitas esas, decir lo bueno. Sí, que no se arranquen. Ese es el servicio a Dios. Recuérdale a tu hermano el bien que le di cuando lo he creado. Y estamos aquí para recordarnos que somos buenos, no para estarnos juzgando, criticando, evaluando que quién es más y quién es menos. No, estamos para recordar que todos somos buenos. El día que eso sea lo único que está en nuestra mente, qué bendición también. ¿Sí? Por eso cuando uno tiene compañeros en su vida familiar, personal, que están en el mismo camino, es un regalo de Dios, ¿sí? Hermanos que tienen una forma de acercarse a Dios similar, parejas, no sé, compañeros de camino, ¿sí? Y luego dice que hay muchas fantasías referentes al cuerpo. ¿Cuántas veces pensamos que el cuerpo pues es mi manera en que la gente me va a ver, me va a valorar, me va a apreciar? Y yo me dedico a solamente darle mi poder a la imagen que quiero fabricar. Pero fíjense, tenemos que llegar al punto donde el té sea tan exquisito como la taza. Por ejemplo, en Inglaterra hay toda una cultura del té. Yo tengo una amiga inglesa que vive hace muchos años aquí en Guadalajara. Nos conocemos desde jóvenes que nos casamos. Y ella nos invitaba al té en las tardecitas. Y nos sacaba las tazas más hermosas que tenía, de pura porcelana inglesa, que los trajo de vino para acá, y con un té delicioso. Y decía, es que si tú das un té bueno en una taza fea, no es igual, porque eso es el complemento. Es como el tinto en vaso desechable. Exacto, exacto, ¿verdad? Ándale. Entonces, bueno, igual nosotros, si cuidas tu cuerpo, que sea para que contenga, que sea el altar donde el Hijo de Dios honra a su Padre. ¿Sí? Ese es el propósito del curso de milagros, que nuestra mente se vuelva a Dios y ofrezca sus servicios en este plano usando nuestro cuerpo. ¿Sí? Y fíjate, y no tienes que volverte como una persona que se abstiene del mundo, no.
puedes gozar de todo, porque Dios lo único que te dice es deja tus apegos, pero no te dice deja de comer, no te dice deja de respirar. Estás aquí, pero déjate guiar por mí y todo se te dará por añadidura. Entonces eso es lo que tenemos que recordar. Ahora bien, nos dice que la auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La verdadera belleza de una persona está cuando usamos la visión espiritual, cuando te veo como Dios te ve. Sí, como por ejemplo hacer servicio social en las casas de niños ciegos. Ajá. Es una cosa maravillosa porque, o sea, no te están juzgando por cómo te ves, ¿no? O sea, yo te conozco por cómo te siento. Y ven más que los que tenemos Claro. ojos, porque nos distraemos mucho con las apariencias. ¿A poco no es cierto? No, totalmente. Hay veces en que empiezas a valorar, evaluar, desechar, pero cuando alguien carece de algún sentido, fíjense bien, es más fácil que se desarrolle su visión espiritual para compensar, pero es recompensado con creces. Ahora, no hay necesidad de perder nada. Podemos pedir, Dios mío, quiero ver como tú ves, y que empecemos a desarrollar, poder ver a la gente pues como Dios la ve. Y esa es nuestra función, venir a decirnos que somos buenos de parte de Dios. Como les digo, Dios no hace cochinadas. No, pues es la verdad. Todo es de primera. Todos somos una bendita creación divina. Bueno, entonces vamos a leer el 2. A ver, Marquita. Sí. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Esto supone el fin de la separación, al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. A ver, fíjense, para que la eficacia de la sanación divina sea perfecta, tenemos que llevarlo al altar interior, que es a nuestra mente. Eso es lo que tenemos que pedir siempre. Dice, antes de la separación, antes de que Adán se quedara dormido y soñara que se iba de Dios, eso es la separación, la mente era perfecta, solo amor había en ella, ¿sí? Y era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía, porque fuimos creados en el amor de Dios, que es lo único que existe. El curso de milagros nos lo dice todo el tiempo. Solo el amor de Dios es real, es lo único real. Pero cuando mi mente eligió creer que me podía separar de Dios, en ese momento comencé a soñar y a ver en forma equivocada. Entonces, dice, la separación y el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que podamos restaurar el templo y abrir el altar para que entre la expiación. Por eso, fíjense,
¿Qué es lo que nos separa de la sanación divina de nuestra mente? El miedo. Nos sentíamos, antes no había miedo, éramos invulnerables, pero la separación y el miedo falsa creencia en la separación son los obstáculos a los que les dimos poder. Porque acuérdense, ¿qué me separa del amor? De lo único que existe, el amor de Dios, el miedo y la creencia que estoy separada de Dios. ¿Sí? Eso es todo. Y eso es lo que se tiene que sanar. Entonces, cuando tú aceptas la expiación, es el fin de la separación. Porque la separación es de lo que nos tenemos que sanar. Fíjense, de la creencia. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final. Pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu Creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que, llevada al extremo, se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y, al mismo tiempo, mitiga el apego a la visión física. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. Fíjense, al final dice que Dios es inevitable. Hola, Roberto. Entonces, fíjense, dice, Dios es inevitable. Al final de que volvemos a Él, volvemos a Él. ¿Ok? Bueno, entonces, dice la primera frase, el que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. De que la vamos a aceptar, la vamos a aceptar. Y el tiempo que se necesite depende de nosotros. De cuándo termine mi resistencia a sanar mi mente de la creencia en la separación. Entonces, de que nos vamos a sanar, nos vamos a sanar. Unos antes, otros después. Jesús dice, mira, ¿se acuerdan? Dice, yo me regreso al Padre, voy a ocupar mi lugar a la derecha del Padre. Y ustedes se quedan con el Espíritu Santo para que los guíe. Para que cuando nosotros aceptemos como Jesús aceptó, vayamos también a la derecha del Padre. Eso es una forma simbólica de decir, cuando yo acepte la expiación y recuerde que mi lugar es en Dios y que el mundo es irreal y solo una fabricación mía. Porque eso es lo que el mundo es. Cada quien vive, cree vivir en el mundo que imagina. Su propia película. En su propia película, sin excepción. No hay uno solo que vea las cosas de la misma manera. Todos estamos viendo una película distinta, ¿sí? Cada quien vive en el mundo que imagina, ¿sí? Y nuestra mente se puede ir sanando y empezar a imaginar cosas buenas, en vez de mandar pensamientos juzgativos que solo retrasan mi regreso a Dios, que es mi regreso a la dicha. Dios es el amor. Cada quien se lo imagina como puede.
Pero el regreso a Dios es el regreso al amor, el regreso a la dicha. De eso se trata esto, ¿sí? Entonces, dice, si persistes con la expiación, si te dejas guiar, se va a despertar la visión espiritual y vas a dejar de usar la vista del ego, y tu visión espiritual empezará a guiarte y empezarás tú, fíjate, si tú ves con los ojos del ego, juzgas, evalúas, criticas o adoras a alguien, idolizas. Pero si tú usas la visión espiritual, vas a ver iguales. Fíjense bien, hermanos iguales a ti, porque Dios nos creó a todos iguales. Por eso la visión espiritual, con ella ya nunca más volveremos a juzgar. Por eso las tijeras corren por cuenta del ego. Pero con el Espíritu Santo a todos los vamos a ver en su luz, en su bondad. Eso es lo que no tenemos que olvidar. ¿Sí? Bueno, Doñita, sí, a ver, yo a sí. veces tengo A veces una confusión. Solo es. Solo es. Muy de vez en cuando, de esto de la expiación. Ajá. Que la expiación yo entiendo como que es el resultado de entregar nuestra mente equivocada a la luz del Espíritu Santo, o la expiación es el hecho de entregar nuestra mente, o sea... A ver, la expiación es el plan de salvación de Dios para mi mente que está pensando en forma equivocada. Entonces la expiación es el medicamento divino que Dios me manda es para la luz del sanar. Espíritu Santo. Y es aceptarlo. Fíjate bien, la expiación es el plan, es la receta de Dios para que se sane mi mente. Corregir el error, le habíamos anotado. La expresión es la sanación de la mente. O la corrección, ¿no? No, la expiación es la sanación que Dios nos envía a nuestra mente, ¿sí? Para sanar la mente. Para eso es la expiación, a través del Espíritu Santo, pero también a través de Jesús y a través de ti. Cuando tú recuerdes que tu Padre te envió y te creó para ver a tus hermanos con la visión divina. Fíjense bien, todos nos podemos volver portadores de la expiación una vez que la hayamos aceptado para nosotros. Porque tú no puedes dar lo que no has recibido y lo que no has aceptado, no lo que no has recibido, lo que no has aceptado. Entonces el resultado de la expiación es la paz interior. Exactamente. Entonces la expiación es la medicina de Dios. Sanación de mi El mente. que tú Es hagas como la liberación de la culpa, así lo entiendo. no, la expiación te ayuda, su propósito es liberarte de la culpa, que es el gen del miedo y del sufrimiento, ¿sí? Por culpa tienes miedo, por culpa haces cosas para sentirte menos peor. Y la culpa se origina, fíjense bien en qué momento, cuando yo elegí creer que me separo de Dios. En ese momento que yo me voy, según yo, de Dios, está la culpa. Entonces, de eso me tengo que sanar, de culpar a Dios, de sentirme culpable yo, porque la culpa va y viene, es un partido. Y en realidad la culpa no existe, y ahí está el miedo que todo el tiempo nos está diciendo, Dios te va a castigar. Y no, yo creo que yo nunca voy a encontrar la felicidad. ¿Por qué? Porque yo me juzgo, porque yo me veo con los ojos del ego. Pero el Espíritu Santo me ayuda a verme con la visión espiritual. Y ahí me perdono. Cuando yo puedo darme cuenta de decir, en realidad soy la bendita hija de Dios. Ahí cambia todo.
si no me estoy juzgando. Eso es lo que tenemos que recordar y no olvidar nunca. Entonces la culpa nace cuando creemos que nos separamos. Exactamente. Ahí nace la culpa. ¿Sí? Entonces, dice, normalmente nosotros nos resistimos al dolor. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, aunque sea muy vagamente, que tiene que haber otra manera. Ese es el inicio de la salida del infierno en el que nosotros nos metimos. Dios no nos mandó. El infierno se forma con pensamientos de culpa y miedo. Así es como nosotros fabricamos el infierno. Los barrotes de mi celda son de culpa y miedo. Culpa y miedo. Sí, y es o echar la culpa o asumir la culpa. Porque la culpa, tú puedes hacer lo que tú quieras con ella. O te la echas o se la echas a alguien. Pero sigue, aquí es donde existe. Acuérdense que el curso dice, ningún pensamiento abandona su fuente. ¿Ok? Y yo con el ego tengo pensamientos de miedo. Y entonces esos pensamientos aquí están y me martirizan a mí. Pero cuando dejo que el Espíritu Santo me guíe, Él me recuerda, tú eres un pensamiento de amor de Dios y por lo tanto jamás has salido de Dios, porque el pensamiento no abandona su fuente. Fíjense qué importante es esto. Dios nos pensó con su amor, nos ama y soy su amado hijo, todos, sin excepción. Y existimos en Dios. Y yo me eché el numerito, mi fabricación hecha en China, de un simulacro, pero en vez de creación, como no estoy desde el amor, sino desde el miedo, fabrico. Cuando estoy desde el amor, creo, de creación amorosa. Entonces, eso es lo que tenemos que ir entendiendo, ¿sí? Oye, Tony, también aplica porque como todos somos uno, si le echo la culpa a otro, pues soy yo mismo. Claro, claro. Y fíjense, Sí, ¿verdad? dice, cuando tú empiezas a practicar la expiación, que es ver con el amor de Dios, que eso es lo que sana, dice, llega a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga nuestro apego a la visión física. Por favor, subrayenla. Esa es la 8. La frase 8 del párrafo 3. Así la subrayé. Esto finalmente vuelve, ¿no? Ajá, eso. Ajá, esto finalmente vuelve a despertar la visión Buenísima espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Está buenísimo. Y alternar, a veces puedo ver con la visión espiritual y regreso a la física. Dice, se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo, pero aún así va a ganar la visión espiritual, porque Dios, de que volvemos a Él, volvemos a Él. No importa lo que me tarde, fíjense, tiene que ver con mi resistencia a seguir al Espíritu Santo. Todos tenemos resistencia a la expiación, porque el ego no quiere que se le vaya su cliente. Todos, absolutamente todos, tenemos esa resistencia. Quiero ser feliz, pero a mi manera. Pero si sigo la guía del Espíritu Santo, voy a empezar a dejar de darle ese poder a los antojos de mi ego, a lo que el ego me dice que eso es lo que te va a hacer feliz. Y empiezo a cambiar mi visión del mundo por la visión divina. Bueno,
Entonces, vamos al 4. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Esto restablece el poder de la mente y hace que la demora le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hace es añadir dolor innecesario. Como resultado de ello, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes había considerado solo pequeñas molestias. Fíjense, en pocas palabras, entre más aceptemos la expiación, puede haber episodios de mucho malestar, porque el ego está viendo que se le están acercando y mira, va a desaparecer. Y entonces lo que dice, lo que antes eran pequeñas molestias, cositas que intrascendentes, ay, eso no me gusta, pero no importa. En la medida que yo voy dándole entrada a la expiación, empieza como la lucha final en mi mente entre el bien y el mal, entre lo ilusorio y lo real. Bueno, entonces dice que la visión espiritual no puede ver el error y lo único que busca es la expiación. Entonces, cuando no puedo ver como Dios ve, solo quiero el bien. No quiero tener la razón, no le quiero ganar a nadie, solamente quiero el bien. El bien real nos incluye a todos. El bien del ego es egoísta. El bien de Dios es inclusivo. No hay uno solo que no esté incluido en el bien divino. Bien con mayúscula, ¿sí? Entonces, dice, cuando usamos la visión, pone a la mente al servicio de Dios. Cuando dices, Espíritu Santo, quiero ver como tú ves, ahí tú ya estás poniendo tu mente al servicio de Dios. Y donde quiera que vayas, vas a servir a quien lo necesite. Puede ser, como les decía, un pensamiento, en vez de desconfiar, bien pensar y decir, Señor, en cualquier circunstancia, solo quiero tu bien en esta experiencia. Solo quiero el bien de Dios. No haré ni diré nada por mi cuenta y dejaré que Dios me guíe. Cuando nos podamos hacer así de obedientes, sin hacer planes por nuestra cuenta, todo se dará por añadidura. Y vamos a brindar. Por añadidura. Por añadidura. Bueno, entonces, el 5. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada les pudiese alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Esto te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expresión es la garantía de que finalmente lo lograrán. Fíjese, al final el mundo
que es la creencia en la separación, se va a convertir en el medio de poner fin a la separación. El mundo que propició o pareció propiciar la separación, al final, ¿cómo nos puede mostrar el mundo que no estamos separados de Dios? Cuando mi mente reconozca que solo el amor es real. El mundo está formado por pensamientos de miedo, por deseos, por sueños, por ilusiones. Eso es lo que parece a la cabeza de cada quien el mundo. Pero en realidad, como Jesús dice, el mundo es tu sueño y tu realidad es Dios. Tu realidad es el cielo. El mundo es tu sueño. Y cuando sueñas pareces olvidar, pero a tu sueño viene el Espíritu Santo y te dice: tu reino no es de este mundo. Jesús dice que cuando él recordó eso, pudo cada vez más ir soltando cosas del mundo y regresar a su hogar. Dice: y yo lo logré, todos lo lograrán. Y lo que yo soy, nos dice, eres tú. Fíjense qué cosa más maravillosa. Lo que tú ves en mí está en ti, así nos dice Jesús. Entonces, dice, la expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. El altar eres tú. Cada uno de nosotros es el altar. Y si aceptamos la expiación, estamos cumpliendo la función que Dios quiere que cumplamos: sanarnos y llevar la sanación donde quiera que vayamos. Eso es lo que hizo Jesús. El altar somos nuestro verdadero ser. Nuestra mente, Sí, nuestra mente, donde está el recuerdo de nuestro ser. Okay. ¿Sí? Entonces, fíjense, así como Jesús eligió al Espíritu Santo, sanó su mente, recuperó su visión divina y volvió al Padre, Él viene a decirnos que lo mismo es ese destino de Él, es el destino de cada uno de nosotros. Ese es nuestro destino. El volver a nuestra dignidad de hijo de Dios, a llevar el amor donde quiera que vayamos, porque eso es lo único que somos, es nuestra única tarea. En cambio el ego nos dispersa, nos distrae. ¿Por qué? Porque si nos volvemos al amor y recordamos quiénes somos, el ego desaparece. Y hagan de cuenta que el ego se le van fundiendo foquitos cada vez que alguien despierta y se ilumina. Si yo me ilumino, el ego se funde. Por cada uno es como si fuera un gigantesco árbol artificial. Y cada uno que recuerda que no es luz artificial, sino luz divina, deja de darle su energía al ego y regresa a su origen. Ay, apúntelo porque se me olvida. Es que se me hace una imagen muy clara. Claro, está apuntado. Pero luego se puede volver a aprender. ¿Cómo? El foquito. Sí, sí Ah, se puede. es. Acuérdate, Vamos para acá y para allá. Ya llegué. No, pero de que ya llegué, no. Ahí voy. Ahí me resbalé. Ahí voy. O sea, Ahí me resbalé. Y a veces tintinea. Llegó la luz, se va la Hasta luz. que llegue el día en que la luz permanezca y el ego se apague, porque es ilusorio, temporal. En cambio, la luz que Dios nos dio es eterna y la dejamos, fíjense bien, no la perdimos, la luz de Dios, la perdimos de vista.
porque con los ojos del cuerpo no la vemos, solo con los ojos del espíritu. Y tenemos que recuperar la visión espiritual. Esa es nuestra tarea, ¿sí? ¿Tampoco no está emocionante? Sí. Bueno, entonces vamos, Marcela, a continuar. La curación y la liberación del miedo. Vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio. Y cualquier clase de curación es el resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Fíjense qué clara explicación nos da aquí. Dice, para la curación, para lograr la curación, el medio es el milagro. La expiación, el principio, o sea, la lección que nos guía. Y la curación es el resultado. Entonces, primero tenemos que pedir curación a Dios y Él nos la da. Y vean, la curación ahí está a mi alcance. Pero si yo no volteo y no la acepto, no voy a poder experimentar sus resultados, porque la curación es de todos, para todos, enviada por Dios. Entonces, dice, hablar de una curación milagrosa, estamos hablando de dos niveles. La curación nos la envía Dios, y el milagro es del plano humano, porque aquí es donde lo necesitamos. Entonces, dice, una curación no es un milagro. La expiación, fíjense qué explicación da aquí. La expiación, que es el último milagro, es un remedio. Y cualquier clase de curación es su resultado. ¿Sí? Pero tú decías que es la medicina. Exactamente, por eso decía yo, la expiación es la medicina de Dios, el remedio que Dios nos da para curar nuestro mal, que es el mal del miedo y de la creencia en la separación en Imen. La culpa, el miedo. Bueno, y ahora fíjense bien. En el párrafo 7, en la frase 7, toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Vean qué buena definición, buenísima para subrayar. Para poder llevar a cabo la curación, tú mismo tienes que estar libre de miedo. O sea, para llevar curación donde quiera que vas, no debes tener miedo. Tienes que ir y decirle, no tengas miedo, Dios te ama. Porque si tú dices, ay, mano, pues a ver cómo nos va con Dios, no estás llevando curación, ¿sí? Sino, de verdad, tú tienes que decir, Señor, te entrego mi miedo. Porque la expiación, hagan de cuenta, es el camión divino que recoge todos los pensamientos falsos que no nos hacen bien, pero nosotros se lo tenemos que entregar a Dios, ¿sí? Entonces, dice, no entiendes lo que es la curación porque tu propio miedo te lo impide. El miedo nos vuelve ciegos. Miren, por miedo podemos tener la dicha ante nosotros y no verla. Porque desde el miedo estoy, ay no, esto no, mejor no, porque quién sabe qué, porque me da miedo, porque no vaya a ser. Y tenemos la dicha ahí. Y solamente diciéndole, Señor, te entrego mis pensamientos de miedo que me separan de tu dicha. Sana mi mente.
te entrego mis pensamientos de miedo. Eso es lo único que tengo que hacer. Entregarle a Dios mis miedos. Como decimos, no es miedo, es precaución. Es lo mismo. El ego siempre tiene miedo y está dudando. Pero si dices, Señor, va como los toreros, va por ti, guíame tú. Entonces, ahí es donde vamos a poder entender a la curación, si abandonamos el miedo, ¿sí? Y la curación es la liberación del miedo. Si se dan cuenta es así como, bueno, vamos al 2. A ver, señor. Tú no has leído, tú no has leído, Roberto, sí. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que se originaron. Solo la mente puede errar. Ese, por favor, subrayenlo todos. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo, o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Está bien útil este párrafo. Primero nos dice que tenemos que deshacer el error de creer que somos separados de Dios, y lo tenemos que deshacer en todos los niveles. Ahora nos explica, es una definición muy útil. Le llama a la enfermedad o mentalidad no recta. Eso es lo que da lugar a la enfermedad. Cuando yo tengo pensamientos equivocados, es cuando las enfermedades se manifiestan. Y es el resultado de una confusión de niveles. Pensamientos que tengo que afectan mi cuerpo, que afectan mis relaciones. Pensamientos que tengo que afectan mi economía, mi forma de vida. ¿Sí? Entonces yo creo, es que me vino una mala racha. Pensamientos que tengo participaron y originaron esa situación. Todo lo que me sucede lo hago suceder, porque mi mente es la única que tiene la capacidad de crear. Por eso en algún lado dice esto, la frase esta, ¿verdad? Solo la mente puede errar. Exactamente, solo la mente puede errar y solo la mente puede corregir, de la mano de Dios. Porque la mente que se quiere corregir en base a su esfuerzo nunca va a lograr. Solo tenemos que rendirnos a Dios cuando decimos tiene que haber otra manera. Yo ya le busqué por acá, le busqué por allá, le busqué por acá, pero con el mismo coach, sin cambiar de guía. Y el mismo guía me da sus recursos. Pero cuando digo, ¿y si le pido a Dios? Ahí es donde. Eso es lo que nos quiere recordar el Espíritu Santo todo el tiempo. Ay, Señor, es que ¿cómo le voy a hacer para esto? Pregúntale al Espíritu Santo. Ay, Señor, y ayúdame para que se me conceda no sé qué. Pregúntale al Espíritu Santo.
déjate guiar. No, fíjense bien, con el ego hago peticiones y doy instrucciones. Con el Espíritu Santo actúo sin pensar. ¿Por qué? Porque me dejo llevar por la inspiración divina. La otra es un plan hecho por mí. Y como, espérame tantito, no, esto no porque quién sabe qué, y esto porque no sé cuál. Y empiezo a descartar cosas para mejorar el asunto. Y ándale, que si le digo, Señor, no haré ni diré nada por mi cuenta, solo guíame tú. Renuncio a hacer planes. Sáname y inspírame, porque la inspiración de Dios pasa a través de nosotros a cada momento. De verdad, eso no lo debemos de olvidar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les suena esto? Que está realmente, o sea, aplica, como dice aquí, a todos los niveles, o sea, incluso dentro del sueño también. Ahí te va. Los síntomas, las causas, los efectos, o sea, si lo ponemos en distintos problemas, o sea, surgen del miedo. Mira, haz de cuenta que aquí está el origen, en la mente. Y cuando yo le doy poder a la mente por mi cuenta, no desde Dios, se desdobla en todos los aparentes niveles. Porque fíjense, solo hay un solo nivel, el nivel de Dios. Y ahí existimos todos. Pero según el ego, hay muchos niveles donde tenemos que resolver cosas. Y dicen, no, los niveles son aparentes en este plano, pero en realidad se van a corregir en un solo lugar, en tu mente. No trates de, ay, me quiero quitar la mala costumbre de meterme el dedo en la nariz, ay, me quiero quitar de decir mentiras, ay, voy a ponerme en forma y me voy a ir al gimnasio y me voy a poner buenísima. O todas esas cosas, planes que uno hace, ¿sí? Lo único que hay que hacer es decir, Señor, te entrego mi mente, sáname con tu amor. Te entrego mis miedos, te entrego mis dudas, te entrego mis sospechas, te entrego todo lo que me hace sufrir. Sana mi mente. Sí. ¿Qué es eso de las enfermedades físicas implican la creencia en la magia? Pues necesitas ir al doctor, mira, y ve eso. El día, dice el curso, yo, si Dios quiere, lo puedo lograr, y si no, lo vivo con Dios. La verdad es que la enfermedad es parte del sueño y la magia se necesita en el plano del sueño, que son las medicinas, que son cuando tienes un problema legal vas con un abogado, o sea, todos los que aquí colaboramos somos parte de un plan de ayuda en el mundo. Pero el día que nos acordemos que Dios está ahí diciéndome, mijita, todo para ti, te amo, solo pídelo y créelo, porque si lo pido con dudas, no permito que se manifieste, porque eso es lo que pasa. Ay, Señor, te pido, no sé, te pido que yo me sane. Y me llega a un médico y entonces me pongo a hacer el tratamiento y me sirve y me mejoro. Y luego, ay, ya me compuse, bendito sea Dios. Y luego me enfermo de otra cosa. Y así nos la vamos llevando. Eso es magia, es forma mágica. Y dice Jesús en el curso, en alguna parte, dice, solo con decir de una enfermedad, fíjense nada más esto, solo con decir, no tengo ninguna necesidad de esto, de esta enfermedad, te curarías, si lo dices con fe.
Fíjense nomás, qué reto nos pone. Porque claro que todos queremos eso, ¿sí? Pero también, fíjense bien, hay muchas maneras de sentir la sanación. Si sigues entregando tu mente, a lo mejor lo físico se sigue manifestando, pero tu calidad de experiencia es otra. Estás con alegría, estás en paz, no te sientes que todo se terminó. Se está sanando, te está sanando. Porque no es necesariamente que solo el cuerpo físico se tenga que sanar. Lo que se está sanando es la mente, tu vida, los acontecimientos. Y lo vas a ir viendo en diferentes formas, en diferentes renglones, ¿sí? Entonces, el 3 es el que estamos viendo, ¿verdad? Dicen, sí, el cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor del cuerpo, de las capacidades que tiene. Sin embargo, no podemos negar que tenemos un cuerpo. Eso es algo que no podemos pasar por alto, ¿sí? Los que lo hacen, los que niegan su cuerpo, se dedican a una forma de negación prácticamente inútil, como por ejemplo, se abstienen de comer, comen lo indispensable, no se visten, más que se cubren el cuerpo. Tú puedes abstenerte de muchas cosas, pero eso no te devuelve el recuerdo, solamente estás tomando una apariencia diferente, ¿sí? Entonces, no es necesario proteger a la mente negando al cuerpo. Fíjense bien, yo porque niegue, que no me dé gustos, que sea yo austera totalmente, yo no voy a recuperar la conciencia de mi ser negando al cuerpo. Lo que tengo que pedir es que, Señor, guíame para recordar la verdad. Porque imagínate, negando al cuerpo, me estoy dedicando a lo que no soy, a lo que no es la tarea. Sí. Yo pienso que, o sea, finalmente pues estamos en el sueño, ¿no? Ajá. Y en el sueño pues tenemos un cuerpo. Ajá. Entonces, pues negar el cuerpo, estando en el sueño, pues también es como que no nos ayuda, pues, como que más bien es tener esa conciencia de que lo que estamos viviendo en el sueño, pues, en realidad, no hay por qué sufrir, o sea, las cosas pasan y es nada más una interpretación que estamos teniendo del sueño, o sea, no olvidar que somos espíritus. Exacto, pero si pero el juego hay que jugarlo. Ahora fíjate, si podemos vivir sabiendo que somos espíritu, viviendo una experiencia humana, pero el espíritu es lo primordial en nosotros y a eso le damos el centro de nuestra existencia, ya lo hicimos, ¿sí? Cuando dice el curso, no soy un cuerpo, soy espíritu. Eso es lo que tenemos que recordar y te lo dice para que no lo olvides. Estamos viviendo una experiencia humana, pero es solo un sueño, sí, porque en realidad somos divinos. Y vamos a volver a Dios como lo leímos anteriormente. Inevitablemente regresamos a Dios. En el tiempo parece que unos tardan más. Jesús dice, yo ya, y acá los espero, pero les doy tips. Yo me imagino a veces el curso de milagros como el cuento aquel, era Hansel y Gretel, el que dejaba señalitas con semillitas, ¿verdad?, para que encontraran el camino, ¿sí? Estas son las semillitas de Jesús, el curso de milagros, donde nos dice cómo sanar nuestra mente, cómo distinguir los falsos tesoros
que estamos buscando siendo infinitamente ricos, herederos de Dios, ¿sí? Para que dejemos de buscar. Entonces, eso es algo que tenemos que ir entendiendo, ¿no? Nuestra manera de ver. Entonces lo vamos a dejar en el 3. A ver, la semana que viene, ¿quién puede venir? Levanten mano. Ya no. ¿Tú ya no? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú no? ¿Tú sí? ¿Ustedes sí? ¿Tú sí? ¿Mapi sí? Bueno, entonces nos vemos. Donde haya 2 o más, ahí estará Dios. Que bueno, pueden muchos, ¿eh? Y aquí ya a lo mejor llegan otros. Sí, ya. Pensar.